Listo. Entonces lo primero que hacemos es definir el n, que es una constante, que es la que de alguna manera va a determinar la dimensión de la matriz. Y esta matriz puntual que trabajamos la semana pasada es una matriz cuadrada. Lo que vamos a hacer ahora, al comienzo, es, primero que nada, es declarar esta matriz. Vamos a declararla. O sea, declararla es definirla. ¿De qué forma? Como si fuera una nueva variable, como un vector que fuera, tipo int. Le damos un nombre y entre corchetes le ponemos la cantidad de filas y columnas que va a tener y definimos en principio las dos variables que vamos a trabajar para el tema de la carga con el for. Está creada y tenemos las dos variables. Entonces vamos a trabajar con la carga. Vamos a hacer un for, primero un fila, va un if, un for anidado acá, acuérdense, para poder trabajar. Luego este for va adentro de este for va a otro for para garantizar el recorrido de filas y columnas. Acá va el for de columnas igual a 0. Esto va a ir cargando para cada fila, cargo por columnas, cargo. Si quisiera cargar por filas, debería invertir los ciclos. ¿Sí? Bien, y acá adentro ya sí me aboco a empezar a trabajar en la carga. Recuérdense que estos dos for, así como están, tienen la siguiente función, ¿no? Para que vean qué pasa. Barra invertida n. Si yo a este for pongo %d, y acá coloco coma f, coma c, lo que hace esto fundamentalmente es lo siguiente, es generar entre f y c, los valores de filas y columnas que tienen toda la matriz. ¿Sí? La matriz es la 0, 0, a 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1. O sea que esto recorre todas las matrices. O sea que si aprovechamos este beneficio, esta posibilidad, digo, printf, barra invertida n, ingrese m, vamos a poner a modo de cartel, m, y vamos a poner fc. Lo que voy a hacer este cartel, este print, digamos, es generar lo siguiente. Vamos a ver cómo vamos avanzando, ¿no? En la programación. Fíjese que hace esto. Ingrese 0, 0, 0, 1, ya toda la matriz. Lo que va a hacer ahora es hacer que, efectivamente, esos valores se carguen acá adentro. Entonces, para cargarlo, lo que tengo que hacer inmediatamente después es poner, como está en el diagrama, un scanf que va %d, porque la variable de la matriz es entera, y luego va la ampersand m, f, c. Bien. Con esto, ya sí aseguro la carga. Entonces acá digo 1, 2, fíjese cómo va avanzando la carga por filas. ¿Sí? Para una fila recargo todas las columnas, para la siguiente fila otra columna, siguiente fila otra columna. El tema que hasta acá, bueno, vamos a ver cómo se cargó, vamos a rápidamente a hacer una opción para mostrar, acá rapidito para que lo podamos ver cómo está cargada. Vamos a poner acá un printf, la matriz, vamos a poner barra invertida n, la matriz cargada es, bueno, puntitos, ahí está. Esto es un titulito, y ahora sí, vamos a mostrar acá printf, %d, coma, m, f, c. Y acá cerramos esta llave del primer for, y antes de cerrar el otro, hacemos un printf,
para que salte una línea, así queda como un dibujo matricial, digamos. Queda más legible matricialmente. Entonces hasta acá vamos a ejecutar. Vamos a compilar, ejecutar. Y ahí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y efectivamente después la veo cargada como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Perfecto. Hay que hacer 2 for anidados Para la mostrar, prueba. claro, porque para mostrar esto que está acá, la muestra, la matriz. Ahí se los copio en el chat para que les quede el código a ustedes. ¿Por qué? Porque para recorrerla, para mostrarla, tengo que recorrerla completa. Y en cada lugarcito voy mostrando, acá voy mostrando el MFC. 00, 01, 02. Cuando hay que recorrerla, para mostrarla hay que recorrerla completa. Si quisiera sacar el promedio de la matriz, tengo que recorrerla completa. Y recorrer completa implica poner 2 for anidados, siempre. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bien. O sea que eso que puse ahí, ese código que puse ahí, cópienlo, ténganlo en el chat, porque es como mostrar la matriz que se cargó, para que ver que efectivamente lo que cargué está grabado en la matriz. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que yo acá, el ejercicio me pide que yo grabe números entre 0 y 1000. Y si acá pongo, por ejemplo, un 1, un 2, le pongo un negativo, le pongo un 1500, esos valores se van a grabar. Y lo que yo quiero hacer es que eso no pueda ser así. O sea que, según el diagrama, todos los valores deben ser mayores que 0, mayores o iguales que 0, y menores que 1000. O que 100 o lo que fuera, no importa. Acá dice que 1000. Entonces vamos a poner la validación. Y la validación es un proceso que se escribe con un, dentro del for, vamos a mantenerlo esa llave, que es el for, vamos a escribir acá el do, abro llave, va el print, va el scan, y luego sí, este es el for, vamos a cerrar acá, yo pongo así para que quede más claro la llave, ¿no? Cómo va con cada llave, con cada estructura, fíjense cuando las pinto, cómo se nota que están en la misma línea, y queda más claro cómo se abre y se cierra, ¿sí? Acá va el while, que va a decir que mientras, vamos a copiar esto acá, mientras MFC sea menor que 0, o MFC sea mayor que 1000, menor o igual, si quieren ponerle, vamos a poner menor o igual, o mayor que 1000, o sea, el 0 incluido y más que 1000, o sea, incluido el 1000, o menor, vamos a dejarlo más para que quede negativos. Si pasa esto, vuelvo a pedirlo, o sea que los números mayores a 1000 o menores que 0 van a ser rechazados. Esa es la consigna de esto, ¿no? Entonces fíjense ahora que cuando validamos y probamos esta cuestión, compilamos, ejecutamos. Ya ahora, a diferencia de antes que cargaba un negativo o un 1000 y pico, fíjense, vamos a poner 1, 2, 3. Ahora cargar un negativo. Fíjense que, si bien lo tomó, no avanzó a la siguiente posición del vector. ¿Qué hizo? Quedó en el 1, 1. Si pongo 1500, queda en el 1, 0 todavía. ¿Cuándo va a avanzar? Cuando ponga un número válido. Eso que dice ahí es la validación que ya conocemos. Fíjense que el menos 9 y el 1500 no fueron tomados como válidos. Entonces, esto que hicimos acá, que está en el diagrama de flujo, es la carga con validación. Se los copio en el chat. Carga con validación. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda o estamos claros?
Y esto es mostrarlo, simplemente. Muestra la matriz como está cargada. ¿Dudas acá o estamos bien? Hasta acá. Está bien, profe, de 10. Perfecto, sigamos. Vamos ahora al siguiente puntito, que decía determinar la fila en que se encuentra el mayor. Entonces, para ver eso, ¿qué tengo que hacer yo? Supongamos que mi matriz es esta. Vamos a hacer un zoom acá. Soy medio chicato ya, así que vamos a hacerlo bien grande. ¿Se ve bien, chicos, ahí? Vamos a achicar un poquito. Ancho de columna, pone 5. Ahí está. Y nuestra matriz 3×3, vamos a suponer que es esta. Bien fácil. Llama M. Fila 0, 1 y 2. 3×3, fila C, columna 0, columna 1, columna 2. O sea que así está nuestra matriz. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, por ejemplo, que tenga valores, cualquiera, no importa. Esto, por ejemplo, está cargada así, ¿no es cierto? Eso lo carga el operador. Lo que me pide el punto es decir, quiero ver en qué fila, en esta o en esta, se encuentra el mayor. ¿Estamos de acuerdo que es lo que hay que hacer? ¿Qué debería darme como resultado en este ejercicio puntualmente? Acá, ¿cuál me debería dar? ¿Qué fila? Fila 3. O sea, la fila 2. Esta. O sea, Sí, tercera sí. fila física, pero es la número 2, digamos, en términos de referencia, ¿no es cierto? Bien, eso hay que hacer. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, para determinar esto, ¿lo puedo hacer de una o debería ir recorriendo toda la matriz para ver cuál es el más grande? Debo recorrer toda la matriz. Entonces, ¿eso implica qué cosa? Implica automáticamente poner sí o sí dos for. Exactamente, dos for. Un for de fila y un for de columna. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Como era el cálculo del mayor, vamos a definir, como siempre, una variable de my, que va a valer 0, que va a guardar el mayor, y una variable fila, que va a guardar la fila de ese mayor. Al final, fila va a decir en qué fila está el más grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a preguntar, para cada lugar de la matriz, voy a preguntar si este MFC, o sea, el valor que estoy recorriendo en este momento, por ejemplo, arranco y estoy acá, después paso para acá, después para acá, después para acá, voy a preguntar si cada uno de estos es mayor que la variable mayor. Si es así, ¿qué significa? ¿Que ese número me interesa guardarlo o no me interesa guardarlo? Sí me interesa porque es el más grande, pero en realidad esto es para que funcione operativamente el diagrama, pero en definitiva lo que me interesa a mí es guardar en la fila donde está este mayor. ¿Y quién me da la fila en este momento de ese MFC? ¿Quién me dice en qué fila estoy? Digo, para este MFC, ¿es mayor que el más grande? Sí. El que vino ahora es más grande que todos. Perfecto, lo guardo como mayor. Y me pregunta, bueno, ¿en qué fila está este mayor que estoy ahora? ¿Qué me dice la fila de este número que estoy ahora? ¿Qué variable me dice la fila? F. F. Exactamente. F me dice la fila del más grande. Esto termina. Cierro llave acá. Cierro llave acá. Y ya al final digo print F.
el mayor es el número tal y se encuentra en la fila tal. Coma, mayor, coma, perdón, coma mayor, coma, fila. ¿Está? Entonces, si compilamos y probamos lo que hicimos, vamos a ver, por ejemplo, 1, 2, vamos a ponerle acá 100, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense que está la matriz cargada, y dice el mayor es el número 100, y se encuentra en la fila 0, que es la 0 de la matriz. Si yo estoy trabajando con un programa que lo lee un usuario común que no entiende por qué es 0, podría ponerla acá si quiero para que sea más fidedigno, fila más 1, para que me diga formalmente el que no entiende de por qué 0 y arranca en 1, puedo enmascararlo y decirle, bueno, 1, 2, 100. ¿Ven? Y dice la fila 1 para que sea consecuente con el orden físico de la matriz. ¿Está bien? Entonces le pongo acá más 1, para que coincida. Entonces ahí les copio acá el puntito este. Después les paso todo el diagrama entero, bueno, ¿no? Pero les paso para que ustedes tengan, que esté en la compu, lo va trabajando acá el código. Recuerden que para esto, a este punto, definimos acá arriba, creamos my y fila. ¿Sí? Perfecto. Entonces hasta acá estamos con el mayor y la fila en que se encontró. ¿Vamos bien? ¿O alguna duda? Estamos bien hasta acá. ¿Estamos bien? Bien. Siguiente punto. Dice mostrar la última columna. Ahora vamos a hacer un punto que dice mostrar la última columna. La última columna, siempre es bueno trabajar de esta forma. ¿Cuál es la última columna? Es aquella donde, por ejemplo, ¿sería cuál? Fila 0, columna 2, fila 1, columna 2, fila 2, columna 2. Esa es la última columna. Fíjense que la variable fila es variable y columna es constante. Le puse 2 porque es la última, pero en definitiva sería acá n-1. Siempre es la última, porque si cambia el valor de n, esto debe funcionar lo mismo. Entonces, como esto es constante, podré usar un solo for, como hice yo en el diagrama. Yo hago un for f igual a 0. Antes vamos a poner un cartel que diga printf la última columna es la, y vamos a poner acá así un puntito para que nos muestre el mensaje. Entonces, vamos a poner for arranque en 0, f menor que n, f más. Y acá dentro simplemente lo que tengo que hacer es un printf. Si quieren póngale llaves para que le quede más claro. No hace falta poner porque es una sola línea, pero de todas formas si la pongo no está mal. Printf %d, coma, m, fila, y la columna es constante. Es la última siempre. Entonces, de esta forma, resolvimos el problema. Perdón, acá. Print F.
Print. Ahí está. Entonces ahora vamos a probar a ver si muestra la última columna. Porque la fila es variable y la columna es constante, como vimos acá. Fíjense que este programa, si yo acá ahora cambiara y pusiera n igual a 4, el programa debería adecuarse a este cambio de dimensión. O sea, debería trabajar una matriz de 4×4 sin ningún problema y debería funcionar todo bien. Print F. A ver qué faltó acá. Dice que me faltó acá esto. Un paréntesis. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Fíjense que ahora le puse n igual a 4, lo compilé, lo voy a ejecutar. Y fíjense que lo mismo. Vamos a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que trabaja, se hizo de 4×4, se cargó de 4×4, se muestra por 4×4. El mayor es el 9, que está en la fila 3, 1, 2, 3, perfecto. Y la última columna es la 4, 8, 3, 7. O sea que fíjense que cambiando la dimensión de la matriz, el programa funciona exactamente igual. No es que dice, no, mi matriz funciona para... El programa funciona para matrices de 3×3 nada más. Si cambia la dimensión, no anda. Yo debo hacer siempre que funcione independientemente del tamaño, ¿no? Si pongo una matriz de 5×5, obviamente voy a tener que cargar más números. Siempre cuando hago un cambio tengo que volver a compilar para que se rearme el código ejecutable. Y fíjense, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Fíjense que funciona a la perfección. ¿Sí? Toma la primera, el mayor de 9 con un fila 2 porque es el primero que encontró. ¿Sí? Cuando es repetidos, evidentemente va a tomar una sola fila. Y la otra columna es a 5, 1, 6, 2, 7. O sea que funciona perfectamente bien, independientemente del cambio de tamaño. ¿Sí? Entonces es importante trabajar siempre en términos de n, todo en términos de n. ¿Sí? Incluso acá que es la última columna. Pues si he puesto un 2 a mano y cambiaba la dimensión, ya 2 no iba a ser la última. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta esas pequeñas cuestiones. ¿Estamos? Bien, sigamos. Sigamos. Vamos a ver. ¿Cómo seguía? Encuentro la otra. Bien, sigamos. Siguiente punto. Siguiente punto. Me dice que hay que mostrar la matriz triangular superior. ¿Qué tengo que hacer yo usualmente siempre? Debo ver qué elementos corresponden a la triangular superior. Siempre este trabajo es muy importante. Una vez que define uno qué es lo que tiene que trabajar, recién ahí puede avanzar. La triangular superior está conformada por este y este valor, estos tres, y tiene la particularidad que, por ejemplo, esta es la 0, 1, esta es la 0, 2 y la 1, 2. Comparada a estas, que son las que yo quiero trabajar, contra las demás, fíjense que las demás es la 0, 0, la 1, 0, la 1, 1, la 2, 0, la 2, 1 y la 2, 2. Estas son las que no quiero y yo quiero mostrar
el valor siempre y cuando cumpla este requisito. ¿Qué tiene de particular la correlación entre fila y columnas en este conjunto de elementos que no está representada en este? ¿Qué tiene de particular? Analicen la relación entre variables, entre F y C, que se da en el segmento, en el conjunto amarillo y no se da acá. O sea, acá se da algo particular que no se da acá, de relación entre estos, ¿no? El número de filas es mayor que el de columna. Claro, la fila, acá la fila en realidad es menor que la columna siempre. Y acá no se cumple, acá no se cumple, acá no se cumple, acá no se cumple, ¿se entiende o no? Una vez que determino eso, digo, listo, tengo que mostrar el valor siempre y cuando F sea menor que C. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Debo hacer un doble for y una pregunta acá. Debo hacer un doble for. Doble for. Y acá vamos a mostrar un cartel que diga printf los números de la matriz triangular superior son 2 puntos y vamos a poner los números. ¿Sí? Acá vamos a ponerlo. ¿Cuándo vamos a mostrar el número? Dijimos cuando F menor que C. ¿Está bien? Chicos, si es sí, printf, mostralo. Si no es, no lo muestra. Entonces, ahí tenemos ya resuelto nuestro problema de la matriz triangular superior. Le ponemos mat triángulo superior. Ahí está. Bueno, vamos a compilar, vamos a probar. Lo bueno de esto es que uno va probando y se va dando cuenta si está bien o está mal. No se puede corroborar muy fácilmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerda que si ponemos un negativo, lo rechaza. Si ponemos un número más grande que 1000, lo rechaza. O sea, estamos validando. Eso quedó funcionando. Fíjense que me dice que la última columna es la 369 y la triangular superior es la 2, 3, 6. Está perfecto, ¿ven? O sea que de esta forma logré resolver el interrogante o el requisito de poder mostrar solo estos valores. ¿Sí? Entonces, el análisis de esto, de correlación, de marcar cuáles son los números que tengo que mostrar o procesar o lo que fuera, y analizar esta correlación, es como que es clave para poder resolver este tipo de ejercicios. Porque no tiene gran complejidad lógica, pero sí la complejidad está en la lógica de determinar cuál mostrar. Como hicimos acá, ¿sí? Entonces creo que por ahí pasa la cuestión, ¿no? De hacer ese análisis de correlación para poder, les pongo el ejercicio ahí, para poder trabajar. ¿Sí? Entonces acá tenemos resuelto matriz triangular superior. Muy bien. Seguimos con el siguiente puntito, que pregunta si la matriz, la diagonal secundaria, está ordenada. Ahí está el ejercicio. A ver, tomemos los 5 minutos y ustedes intenten codificarlo. Después vamos a hacer el conjunto de los dos. Pero intenten codificar esa parte del diagramita, la que dice si la diagonal superior, o sea, el último puntito, antes del fin, codificamos desde el for f para adelante, que es que la diagonal secundaria esté ordenada o no esté ordenada. Aquí lo que pregunta es si esta diagonal
esa está ordenada en forma, por ejemplo, ascendente o descendente, como ustedes quieren. Lo que tengo que hacer es preguntar, me paro acá y pregunto contra este, me paro acá y pregunto contra este. Eso hace el diagrama. Entonces ahora, en base al diagrama que yo les pasé ahí, intenten ustedes codificarlo tal cual está hecho ahí. Ahora vamos, 5 minutos y lo hacemos juntos. Reanudar. Entonces, lo que tengo que hacer acá es lo siguiente. Si f vale, como arranca, vale 0,
¿cuánto valdría en este instante n menos 1 menos f? Con n igual a 3. ¿Cuánto valdría este valor? ¿Cuánto? 1. Sería n menos 1, 2. Menos 0, 2. ¿Está bien o no? Porque es n menos 1 menos f, pero f como f vale 0, n menos 1, 2, menos 0, 2. O sea que esto que está acá hace que me pare acá. ¿Estamos? A este lo voy a comparar contra cuál, según lo que está en el diagrama de flujo, ¿no? Contra este, f más 1, n menos 2, menos f. Si f vale 0, ¿cuánto vale f más 1? 1, ¿verdad? Y n menos 2 menos f, n menos 2, 1, menos 0, 1. O sea que comparo el 0, 2, que es este, contra el 1, 1, que es este. ¿Está bien? Si es correcto, cuento 1. Cuando f vale 1 ahora, esto vale 1. O sea que ahora me paro acá. Voy a compararlo contra este de acá. O sea que este f más 1 es 2, y n menos 2 es 1, menos 1, 0. O sea que comparo contra este. Por eso el for va a llegar hasta n menos 1, no hasta el final. Porque llega hasta el final va a comparar con un valor que no existe. Entonces, lo que vamos a hacer acá, si queremos usar, vamos a hacer un contador. Yo puse C ahí, pero puede ser otro, para no mezclar con las variables, puedo poner acá un contador igual a 0. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un for f. Acá vamos a poner un for f igual a 0. F menor que n. Bien. Entonces, ¿qué vamos a preguntar acá? Pero no es menor que n. Es menor, dijimos que n menos 1, porque si pongo hasta n va a llegar hasta el último. Y cuando quiere comparar contra el que sigue no hay nada. O sea que tengo que llegar hasta el anteúltimo. Por eso que va menor que n menos 1 acá. Ahora bien, ¿qué vamos a poner acá adentro? Vamos a preguntar si, lo que hicimos recién, m, f, n menos 1 menos f es menor que m, f más 1, n menos 2 menos f. Si es sí, contador más, o esto es lo mismo que poner acá, contador igual a contador más 1. Es equivalente. O sea, esto, lo vamos a poner acá para que lo vean en el chat. Esas dos cosas es lo mismo, cont más o contador igual a contador más 1. Bien, o sea que acá lo que va a hacer es contar las veces que esta comparación es correcta. Si n es igual a 3, me paro acá y comparo contra esta, va a ser 1, me paro para acá y contra este va a ser 2. O sea que si n igual a 3 y comparo, voy a hacer dos comparaciones, o sea, n menos 1 comparaciones. Si fueron correctas todas, la matriz, la diagonal secundaria va a estar ordenada. Y si no, si alguna comparación no es correcta, la diagonal secundaria va a estar desordenada. Entonces,
Justo me quedé. Ahí está. Se me quedó sin batería y parece el mouse. Ahí está. A ver si, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, si fuera 9, 6 y 3, puede estar ordenado, y, por ejemplo, y 1, o al revés. 1, 6, 8. Como quiera, ascendente o descendente, pero es este orden que plantea. Y si hago 2, arranco en el primer valor, comparo contra el 6, arranco el segundo valor, comparo contra el 8. O sea que hago para 3 filas, hago 2 comparaciones. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué me queda por resolver ahora? Cada vez que yo comparo un valor, voy a contar como que es válido, si está todo bien. O sea que al final el contador debería valer n-1 si está ordenada. O sea que preguntar, cuando termina todo esto, voy a preguntar si contador es igual a n-1, quiere decir que todas las comparaciones fueron correctas, por lo tanto, printf, la diagonal secundaria está ordenada en forma, sería descendente. No, ascendente, perdón, ascendente. Si no es n-1 es porque al menos una comparación no se cumplió bien, en orden. Por lo tanto, aquí lo que va a hacer es decir que la secundaria no está ordenada en forma ascendente. Entonces, de esta forma, hacemos el puntito correspondiente a si la diagonal principal, la diagonal secundaria, está o no ordenada en forma, puede ser ascendente o descendente. Si quiere hacerlo en otra forma, en forma descendente, ¿qué cambio debería hacer ahí? ¿Qué opinan? Si quisiera hacerlo de forma descendente, ¿qué cambio deberíamos hacer? ¿Se puede o no cambiar rápidamente? ¿O hay que hacer todo de nuevo? ¿O con algún cambio mínimo se puede resolver? ¿Qué opinan? Si quiero cambiarlo, debo cambiar acá el orden de la pregunta. Nada más. Entonces, la secundaria, ¿sí? Es la 0,2, la 1,1 y la 2,0. ¿Sí? Entonces ahora vamos a cargar acá este es cualquier valor, 1, 2, esta es parte de la raíz de la secundaria, poner 3, 4, esta también es secundaria, vamos a poner 5, 6, 7, 8, 9. Bien. La edad secundaria está ordenada de forma ascendente, ¿está bien? Porque es 3, 5, 7. ¿Ven? O sea que está ordenada de forma ascendente. Si cambiamos ahora la dimensión, como he dicho recién, y ponemos n igual a 4, debería funcionar también de manera apropiada. ¿Estamos hasta acá, chicos, o alguna complejidad? Cuéntenme si la ven más o menos claro. ¿Tienen alguna duda? A mí se me corta mucho el internet, profe, y yo no entendí sinceramente ahí en n-1 menos f, f más 1 y ¿A n-2 menos dónde? f. ¿En el último? Claro, en la forma en la que usted ordena la diagonal secundaria. No, no la ordeno, no estoy ordenándola, estoy pregunto si está ordenada, no es que la ordeno. Lo que compara acá es este elemento, esta pregunta,
hace referencia a este valor. Si este es 0,2, ¿este cuánto es? Es 1 más de fila y 1 menos de columna. ¿Está bien? Que es básicamente lo que está acá. Fíjate que es a F le sumo 1 y N le resto 1. Para que compare este contra este. ¿Me siguen? Esa es la pregunta esta. Compara el de arriba contra el diagonal de abajo. Eso es lo que hace esa pregunta. Igual estamos grabando, así que yo se los paso a la clase después grabada, la pueden ver. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, bro. Bien. Bueno, hasta acá es lo de la clase pasada. Vamos a agregar un par de puntitos más. Así que esperen que pausamos un cachito.